Bueno, ¿se escucha bien ahí? ¿Hola? ¿Se escucha? Se escucha perfecto, Ah, sí. listo, listo. Se ve Dice, porque también perfecto. tengo pantalla completa y no veo. Y se ve Bueno, perfecto. buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, como dijo Marcelo, muchas gracias por el espacio. Trabajo con Marcelo y con Néstor en el Consejo General de hace muchos años. Soy profe de historia y, bueno, en el marco de mi primer voto, fuimos convocados por la Dirección de Formación Permanente y Dirección de Educación Secundaria para este dispositivo que era totalmente novedoso. eh, Novedoso porque nos encontramos con un estado de situación que por primera vez, por lo menos del regreso a la democracia, las elecciones legislativas bonaerenses iban separadas de las elecciones legislativas a nivel nacional, con dos sistemas distintos, con dos leyes distintas. Por lo tanto esto era todo un desafío, no solamente para los docentes poderlo enseñar, sino también para todo el sistema electoral y todo el sistema político que se encontraba con este escenario que todos desconocían. Sumado a esto, nosotros sabemos que este año estrenamos, debutamos con un nuevo sistema que es la BUP, que es la boleta única papel. Por lo tanto, bueno, era doblemente desafiante al momento de ponerlo esto en práctica con los docentes. Así que bueno, a partir de este dispositivo, en el cual fuimos capacitados con la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, se armó este PowerPoint bueno, que voy a ir acompañando con lo que para que ustedes vayan teniendo un estado de situación de con lo que se van a encontrar en octubre de este año, el 26 de octubre. Para eso, bueno, vieron que los de historia somos menos pesados y siempre nos interesa hacer un poco marco histórico para entender de qué se trata esto de la historia electoral. Había que explicar un poco cómo funcionaba la historia electoral en la Argentina y también en la provincia de Buenos Aires, y por eso teníamos esta línea de tiempo para tener en cuenta que, bueno, que el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires es un sistema electoral muy temprano. Pensemos que en 1821, recientemente nacidas como Estado, tuvimos la primera ley electoral, una ley electoral que fue sumamente novedosa para la época porque estableció el sufragio masculino voluntario, ¿sí? Por lo tanto, era un sufragio considerado para la época como universal, en el sentido que todos los hombres, todos los varones mayores de 21 años podían votar, ¿no? Y esto empieza a romper un poco la tradición colonial, porque la tradición colonial, ¿dónde estaba puesta la soberanía? La soberanía estaba puesta sobre el vecino. Pensemos en los cabildos. Los cabildos eran ni más ni menos que las instituciones, entre comillas, democráticas, que hacía que se ejerciera, digamos, la democracia en América, ¿no? En las colonias americanas. Perdón, Por se lo tanto, entrecorta el audio, Walter. ¿se corta? A mí no se me cortó, pero No, bueno. ¿Hola? acá Anda tampoco. perfecto, debe ser. Por ahí es la No, internet tuya, Aníbal, acá porque se tampoco se escucha cortó. perfecto. Eh, bueno, ¿avanzo? Sí. Bueno, entonces estábamos con esto, ¿no? Estábamos con la ley electoral de 1821. Pensemos que es muy, muy novedosa para la época, sumamente avanzada. Por lo tanto, todos los varones podían votar. O sea, se rompe la categoría del vecino. Ya el vecino, que era aquel que tenía propiedad y que podía votar en el cabildo y que era ciudadano porque vivía en la ciudad, ¿no? En ese sentido de ciudadanía. Bueno, a partir de ahora, con la ley electoral de 1821, todos los varones pueden votar. Y cuando hablamos de todos los varones, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del interior. Pensemos en la campaña bonaerense de esa época, que era sumamente extensa y dilatada. Por lo tanto, la única característica, la única condición para ser elegido, y acá había un cambio, había una diferencia tangencial, era que para ser elegido sí tenías que ser propietario. Pero para votar no era necesario ser propietario, ¿sí? Bueno, esta ley fue muy novedosa en la época. Fue sumamente, entre comillas, podemos decir, revolucionaria, porque de golpe los varones podían hacer ejercicio ciudadano. Bueno, siguiendo con la época, hacia la ley 1140, esta es nacional, establece la figura del voto masculino y cantado, ¿no? Entonces, bueno, la forma de votar era diciendo a quién se iba a votar. Por lo tanto, aquí aparece la figura muy
como recurrente el fraude. ¿Y en qué consistía el fraude? El fraude consistía que quien se apropiara del atrio, porque en ese momento se votaba en las iglesias, en los atrios de las iglesias, quien se apropiara del atrio o quien se apropiara de la casa del juez de paz en nuestros partidos de la provincia de Buenos Aires, se apropiaba de la elección, ¿no? Porque, bueno, era el que controlaba el proceso eleccionario. Bueno, esto siguió corriendo el siglo XIX y a 1912 tenemos la famosa ley Sáenz Peña de sufragio universal, secreto y obligatorio, y ahí rompe la idea del padrón, que hasta ese momento era un padrón que se formaba para cada elección. Vos tenías que avisar que ibas a votar y te presentabas a votar. ¿Se corta? No, no. No, Bien. no. Te presentabas vos decías que ibas a votar y te presentabas a votar. Por lo tanto, eso se rompe con la ley Sáenz Peña, porque la ley Sáenz Peña lo que introduce es el padrón militar. O sea, como los varones votaban, por lo tanto, el padrón militar hacía que todos los varones entraran en ese padrón, por lo tanto, ese era el modo de control de quienes estaban habilitados para votar. Pasando el tiempo, tenemos en 1947 la famosa Ley 13.010 nacional, que es la ley de voto femenino, la famosa ley que se pone en práctica recién en 1951, ¿sí? Con las primeras elecciones para presidente, ¿no? O sea, pensemos que esta es la elección, la elección de la fórmula Perón-Quijano 2, y esta se pone en práctica por primera vez en el año 1951. Bien, tienen que voy a seguir. Recién, bueno, pasamos al siglo XXI, podemos decir, y aquí abroqueladamente tenemos una serie de novedades en cuanto a las formas de votar. Primero, la ley 26.774, que establece el voto joven. Esto los jóvenes de 16 años habilitados a votar, habilitados, ¿sí? Y las primeras elecciones de voto joven que son en el año 2013. En el año 2016, la ley de paridad en la provincia de Buenos Aires. eh, Entrando y saliendo del Zoom, ¿no se escucha? Sí, Walter se escucha, probablemente tenga Nico algún tema de Ah, conexión. Sí, se bien. escucha. Bueno, entonces en el año 2016 lo que tenemos es la ley de paridad en la provincia de Buenos Aires con esto de la alternancia de cargos en las listas partidarias, ¿sí? Varón, mujer, mujer, varón. Y en el 2017 las primeras elecciones con paridad en la representación, ¿no? Hasta el año 2025, que es la novedad, que es la suspensión de las PASO y la ley 27.781 de boleta única electrónica nacional y el desdoblamiento electoral. Bueno, un montón de novedades. Bien, voy a avanzar. Estas son las características del voto. Bueno, pensemos que esto estaba hecho para los docentes, ¿no? Pero voy a avanzar a las elecciones nacionales. Esto es ya todo lo que conocemos, que ya pasamos. Bueno, esto es interesante que tengamos en cuenta que la ley provincial con la cual pasamos en el mes de septiembre planteaba una diferencia bastante sustantiva en votos afirmativos y votos en blancos, ¿no? Estaba quitada de la posibilidad del voto nulo, cosa que ahora vamos a ver que volvemos. Y también algo que, que era distinto, que son los cocientes por los cuales se eligen, digamos, se distribuyen los cargos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay un cociente que es distinto al de Nación. El cociente por el cual se asignan las bancas es por el cociente HER y sí, pasamos el material sin ningún problema. Y después vamos a ver que el cociente en Nación es distinto. Bueno, vamos a las elecciones nacionales. La novedad. Bueno, volvemos nuevamente a quienes son electores, ser argentino nativo por opción, los que cumplieron 16 años el día de la elección general, ¿no? Bueno, todas las características que sabemos, para el caso de los jóvenes, la renovación obligatoria del DNI a los 14 años, que se debe haber renovado antes del día del cierre del padrón, que eso suele ocurrir muchas veces.
que no hicieron la renovación a los 14 y entonces no están no aparecen en el padrón, y tener el documento habilitante para poder votar. Bien, ahora, ¿qué elegimos a nivel nacional los bonaerenses en este caso? Bueno, elegimos 35 diputadas y diputados. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados sentados en el Congreso Nacional, es la provincia, por supuesto, con más representantes, y se elige por mitades, ¿no? En este caso nos toca por el turno elegir solamente diputados y diputadas para a cumplir la mitad de las bancas. Bien, y acá con ustedes, señoras y señores, la boleta única papel. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. ¿Se Se ve y se escucha? escucha bien, sí. Bien, Sí, se ve bárbaro. bien. Bueno, acá tenemos la boleta. Esto es con lo que nos vamos a encontrar en el día de la elección, la BUP. Algunas características que tiene la BUP. La BUP tiene un troquelado. Imaginemos como los viejos recetarios de IOMA que las daban los medicamentos, que tenía ese troquelado. Bueno, este va a ser igual. Es un troquelado que el presidente de autoridad de mesa tiene que cortar en el momento y dársela al elector. Entonces, este es cómo va a aparecer todos los partidos políticos que estén habilitados para presentarse a esa elección, ¿no? Con todos los campos que nosotros conozcamos. Una de las características que tiene la PUC, entre muchísimas otras, es que solamente nosotros votamos 35 diputados y diputadas nacionales. Vamos a ver la cara de los dos primeros, ¿sí? Varón, mujer, mujer, varón, según cómo esté encabezada la lista, y vamos a ver los nombres de tres más. O sea, nosotros vamos a ver solamente los nombres de los 5 primeros diputados a diputadas nacionales que están en la lista. Ese día, si nosotros quisiéramos ver el total de los diputados o diputadas nacionales, ese día en la escuela van a estar expuestos, como están expuestos los padrones, van a estar expuestas todas las boletas de todos los partidos políticos con todos los candidatos, los 35 diputados y diputadas y sus suplentes, ¿no? Entonces, en la parte superior nosotros tenemos, bueno, el distrito de sección, las agrupaciones en columnas verticales, cada uno con su propio color, y el casillero para marcar la opción de voto. Esto es muy importante. Es un casillero donde el elector deberá marcar con una cruz, con lo que, pintándolo con lo que quiera, deberá marcar la opción elegida. Bien, otra novedad con la que se van a encontrar, no va a haber cuarto oscuro. Vamos a ver estas mesitas, ¿sí? Con bastante precarias, digamos, en cuanto al armado, estas mesas que pueden estar en el pasillo de la escuela o adentro de un aula, eso va a ser decisiones de las autoridades de las escuelas, donde se va a sentar, al igual que en la elección provincial, bueno, las autoridades se presentan a las 8 de la mañana y dentro de cada aula o espacio pueden existir legalmente hasta 3 cabinas por votación en su interior. 3 cabinas. Lo que se controlará que la urna se encuentre vacía y la cerrarán con la faja de seguridad provista a los materiales. O sea, al inicio de la votación hay que verificar esto, que estén vacías las urnas, ¿sí? Y que se cerrará con la faja de seguridad. Y armar, por supuesto, estas cabinas de votación para los electores. Exactamente igual que en los años anteriores, los votantes deben concurrir con su documento habilitante y por supuesto no podrán votar quienes, por ejemplo, no presenten el documento habilitante, quien no figure en el padrón de la mesa, quien figure en el padrón anulado por la Justicia Nacional Electoral, aunque aleguen error, o presenten un documento anterior al que figura en el propio padrón, ¿no? Esto es lo que ya conocemos. Walter, antes de avanzar, ¿me permitís Sí, decir algo? Eh, Se todo. presentan 9 alianzas nacionales, ¿sí? 9 alianzas electorales. El orden en que están, que son esas columnas, fue por sorteo. No es como en la elección donde hubo, la que tuvimos recientemente, que era el orden ascendente por número de boleta, ¿sí? Que en el caso nuestro nos benefició
porque era la 2200 y empezaba 2200, 2200 y pico, y estaba primera, o sea, estaba bien visualmente. ¿Por qué digo esto? Porque de las 9 alianzas hay 2 alianzas, una que es Fuerza Patria y otra que se llama Liber.ar, que tienen colores similares. ¿Sí? Ambas tienen, la nuestra es la celeste y blanca y la otra está en el tono del celeste azulino, o sea, son muy parecidas. ¿Por qué esto? Porque esto es importante cuando hagamos recorrida o expliquemos. Ahí el Frente Patria hizo una apelación a la Junta Electoral. ¿Por qué? Porque estaba ubicada la nuestra Fuerza Patria junto con Liberar. Estaba en la cuarta columna. Entonces se adjudicó que tenía colores similares, que podía esto generar confusión al momento de marcar a quién elegir, y la Justicia Electoral Nacional la reubicó a Fuerza Patria en el 7º lugar. Quiere decir que en esas columnas que recién mostraba Walter, Fuerza Patria va a estar en el 7º lugar, antepenúltimo. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y en ese lugar más adelante quedó esta que es Liber.ar, que tiene colores parecidos a Fuerza Patria. No es un dato menor, que está bueno que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque por ahí no sé con qué materiales también vamos a salir a caminar o a hacer campaña, probablemente un folleto, pero también deberíamos tener, cuando estén ya impresas, un modelo al menos para poder explicar a la gente cómo votar y decir también que es nuestra Fuerza Patria se ubica en el 7º lugar, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Porque iba a estar ubicada en otro lugar y hubo una apelación y dio la justicia a favor. Gracias. Bien. Entonces, paso 3, cuando él o la votante se encuentra en condiciones de sufragar, la autoridad de mesa cortará del talonario una BUP, esto que yo les decía, ¿no? Lo cortará en el momento, la firmará con tinta indeleble y se la otorgará al elector o la electora junto con la lapicera, ¿sí? La autoridad de mesa le va a dar la lapicera para poder marcar la opción que desee. Acá aparece otra cuestión importante para los fiscales. En caso de que yo soy autoridad de mesa, corto la boleta, se me rompe en el cortado de la boleta, entonces se necesita reemplazar la BUP que se le dio al elector, existe la posibilidad de sustituirla, dejando constancia en acta de esto. O sea, él, la autoridad de mesa debe dejar constancia en acta que hubo una boleta que tuvo que sustituir. Cuando él o la votante evidencia un error en la marca realizada en los casilleros, deberá informar a las autoridades de mesa de esto, entregar la BUP con el error y se le otorgará un nuevo ejemplar, también dejando esta situación evidenciada en un acta. ¿Sí? O sea, esto es una novedad, esto de poner en el acta cuando la boleta se corta, se rompe, o en este caso el elector dice que evidencia un error al momento de entregar la BUP. Y ahí, Walter, la autoridad de mesa, esa boleta que digamos que sustituyó, o que si se quiere que está anulada, no tiene valor, la mete dentro de un sobre, ¿verdad? Sí, Bien. exacto. Una pregunta, ¿el sobre ese, los fiscales pueden pedir firmarlo en donde va una boleta que no se usó? ¿O es No nos indistinto? informaron de eso la justicia electoral. No nos dijeron así Pero, tan finito de estas situaciones, no pero tuvimos. podría pedirse, digamos que va a tener que ver más con que la El autoridad de tema mesa. es que no hay más sobres, o sea, la Claro, boleta es el sobre, eso es una característica también claro, nueva, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. No va a haber más sobres, sino que la boleta se convierte en su propio sobre, lo claro, cual acá ya aparece otra situación también de mucha complejidad. pero sí sobres para ese descarte van a venir, eso sí. No nos, tan finito Supuestamente no. van a venir. Por eso, ¿no? Esa información yo no la tengo. A continuación ingresarán al cuarto oscuro a la cabina de votación de acuerdo al establecimiento. Antes de votar deberán constatar que la boleta en su dorso esté firmada por la autoridad de mesa. Y ahí el elector o la electora deberá seleccionar con claridad el casillero, que es el recuadro blanco de la opción política. Y debe optar por una sola agrupación política por cargo. La marca podrá sobrepasar los límites del casillero sin que esto genere anulación del voto, como está ahí en la foto, ¿no? Mientras que esté claro que eligió la opción, no hay problema.
Y acá, este es el dorso de la BUP, ¿no? Fíjense, una vez seleccionada la opción, la electora o el elector deberá doblar la BUP de manera correcta a fin de garantizar que el voto sea secreto, ¿sí? El elector deberá cerrar, convertir esa boleta en su propio sobre. Cada papeleta tendrá enumerado el orden en la cual se debe doblar para garantizar esto, tal como se visualiza en la siguiente imagen. Ahí ven primer doblez, segundo doblez, distrito y bueno, los datos de la elección. Cerrada la BUP de manera correcta, el elector o electora deberá salir del cuarto o cabina de votación, ingresar al voto dentro de la urna ante la presencia de las autoridades de mesa. Se aclara que no se le otorgará ningún sobre. Al doblarse correctamente la BUP, queda cerrada como si fuera un sobre en sí mismo. Paso 6. Una vez colocada la BUP dentro de la urna, las autoridades de la mesa le harán firmar al padrón electoral, le otorgarán el comprobante de emisión del sufragio, perdón, junto con el documento de identidad y recordar, controlar que el comprobante sea el de esa persona y no el de otra. Y espero que no tengan los errores suficientes, porque el tema es que el talonario tiene, no sé cuánto vendrán los talonarios. Esperemos que no haya muchos errores, ¿no? Porque ahí se empieza a complicar, se complicaría demasiado. Pero puede Y acá, darse, bueno, ¿eh? puede darse. Puede Igual darse, sí. que Son hay situaciones que están completamente sí, posible, y por eso y esto es un debut a nivel nacional, así que bueno, vamos a encontrarnos con todas estas situaciones seguramente. de mínima van a venir planchuelas con la totalidad de votantes. Siempre como el porcentaje, bueno, la última fue aproximadamente el 63, supongo que lleguemos al mismo piso, nos quedarían un 30 y pico sobrante, con lo cual digo, Sí. debería quedar, como máximo hemos tenido el 82% de votantes, o sea, más o menos siempre un 20% del padrón eh, no habría problema. Ahí una de las cosas que me dicen es esto, Walter, que lo confirmo, me está diciendo María Laura, que ayer justamente los errores, la Cámara Electoral hizo un ejemplo con sobres para poner esas boletas erróneas, ¿sí? Con lo cual ya están los sobres, supuesto, esto que era una hipótesis, ya está supuestamente que va a venir sobre donde se ponen esas boletas con errores, ¿sí? Ya está confirmado por la Cámara Electoral. Bien. Bueno, cerrada la votación, el escrutinio provisorio, las autoridades se trasladan al cuarto oscuro para realizar el escrutinio y ahí en el caso de las mesas de extranjeros o extranjeras, bueno, los fiscales no podrán recurrir los votos en caso de duda y acá tenemos el tipo de voto, ¿no? El voto válido, afirmativo y en blanco y el voto nulo, digamos, que volvemos a lo conocido, la categoría de nulo, cosa que en la elección legislativa bonaerense no estaba, ¿no? La categoría de nulo. Y acá las características, ¿no? Que es un voto afirmativo, la que ya vimos recién, claro, que es un voto en blanco y precisamente que es un voto nulo, ¿no? La opción de dos o más agrupaciones políticas. Bueno, ¿quién gana la elección nacional? Por supuesto, de acuerdo a los votos afirmativos, ahí el reparto se hace por el reparto de bancas DONT, que yo les decía recién, que es distinto en la provincia de Buenos Aires, que usamos el cociente HER. Y esto es todo. Algunas preguntas, Walter, no sé, se me ocurre. Si yo tengo que decir como, a ver, desde el momento que llega el fiscal hasta el momento que se va, ¿cuáles serían por ahí esas 3 o 4 cosas que el fiscal tiene que hacer? No me digas lo que me dijiste por teléfono porque no quedaría bien. No me acuerdo qué dije. Y que se iba a rascar mucho. Ah, No. claro, porque Perdón. la fiscalización cambia completamente, o sea, no hay que, no, o sea, el tema acá es el acuerdo premisa de qué pasa con, por ejemplo, el votante que viene con la boleta mal doblada y todos vemos que es un voto cantado, entre comillas, ¿no? Porque le vemos la opción, que puede llegar a pasar, ¿no? ¿Qué acuerdo? Ahí lo que hay que es buscar acuerdos previos a la apertura del escrutinio entre los fiscales para ver cómo, o sea, esto de, bueno.
acordamos todos que si vemos esta irregularidad, el voto es válido y el votante o la votante lo van a introducir en la urna sin ningún problema. Esas son situaciones que se pueden dar, son acuerdos previos que tienen que tener los fiscales con las autoridades de mesa, por ejemplo. Porque, bueno, va a pasar seguramente a muchas situaciones que vengan con la boleta dada vuelta y todos veamos a quién está votando, Ujú. Ahí hay ¿no? otra pregunta que dice si el margen de error es el mismo, que es hasta tres boletas más de las que hubieran firmado o menos adentro. Eso es igual porque eso es el mismo, la ley lo establece, ¿sí? Es el mismo piso. Sí, exacto. El tema es que nosotros esta capacitación la tuvimos antes del receso escolar porque nosotros tenemos que, o sea, los docentes tenían que iniciar después del ciclo lectivo, del receso escolar, digamos, tenían que iniciar las capacitaciones con sus estudiantes. Entonces, había muchas cuestiones que la justicia electoral todavía no tenía cerrada al momento de la presentación de este dispositivo. Ujú. Eh, entonces, bueno, aparte estábamos con un doble desafío que era la legislativa bonaerense, que también, bueno, esto también generaba eh, muchísimas dudas y muchísimas inseguridades, ¿no? Pero esa sería como una cuestión de los fiscales, ¿no? Eh, llegar al acuerdo previo de estas situaciones que se van a dar seguramente. El Eh, acá, famoso voto cantado. acá preguntan si es el mismo presidente de mesa. No, porque la convocatoria la hizo provincia, que fue la primera vez que se hizo una elección provincial, y esta es una elección nacional. La convocatoria la va a hacer en los próximos días, la empieza a hacer a través del correo argentino, empiezan a llegar las citaciones, ¿sí? Por lo tanto, puede pasar que sea el mismo presidente o presidenta y suplente y no o no, ¿sí? Gustavo, sí, querías hacer una pregunta, abrí el micrófono. A ver a dónde estás, Gustavo, que tu Vicente. Sí. Perdón. No, no, Buenas adelante, tardes. adelante. Ahí está. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Bárbaro. sí. Bueno. Primera cosa, tengo dos o tres preguntas para hacer. ¿La BUP solamente va a ser firmada por el presidente de mesa o también tiene que ser firmada por los fiscales de mesa? No, solamente por la autoridad de mesa, Autoridades de mesa elegidas por la Junta, por por la la, justicia electoral. por la justicia electoral. Sí. Bien, esa es una pregunta. La segunda pregunta, ¿se puede establecer, porque, a ver, esta es una primera experiencia que vamos a tener, puede haber más errores, por supuesto, puede haber errores, se puede establecer un porcentaje de sobres, tengo entendido por lo que ustedes acaban de explicitar o de explicar, pero puede ser también que la cantidad de errores excedan a la cantidad de sobres. Entonces, en el caso, ¿qué hacer? Preacuerdos para en el caso de dejar observaciones de, no sé, voto, de que de repente los errores excedan a los sobres y entonces no tengamos sobres para poner las boletas que estén erradas. Y puede haber un preacuerdo para romperlas o puede haber o no ese preacuerdo y tiene que ir marcada de alguna forma. ¿Se entiende la pregunta? A Sí, mí se me esos son. cortó cuando estabas hablando, yo tuve un No, corte yo y llegué a escuchar, no si escuché. tiene que haber. Repito No, la no, no, pregunta, repito la no, lo pregunta. digo, Gustavo, yo te escuché, ¿eh? Si debe haber preacuerdos o acuerdos entre los fiscales y la autoridad de mesa respecto a si excede la cantidad de boletas erróneas o voto erróneo. Entonces, si se nos terminan, por ejemplo, los sobres o si excede el número de tres en cantidad hacia abajo o hacia arriba al momento que se hace el escrutinio, si podemos hacer ese preacuerdo. Entiendo que sí, eso no, la ley no establece eso porque es nuevo, justamente lo único que establece es la modalidad nueva, pero sí todos siempre, ustedes como fiscales, deben pedir hacer acta de todo. En eso, como exigirle a la autoridad de mesa que todo se haga por acta.
Eso es fundamental. La autoridad de mesa es la que debe garantizar y es la que preside tanto el titular como el suplente y es quien tiene la autoridad, ¿sí?, del proceso. Pero los fiscales también pueden demandar cuestiones que se ponen por acta y quedan validadas por todos los fiscales. Ahora, si entre los fiscales de las distintas fuerzas no hay acuerdo, probablemente no puedan llegar a esos preacuerdos, ¿sí? Porque lo que la autoridad tiene, porque la autoridad de mesa es quien define, inclusive puede definir la autoridad de mesa si un fiscal no tiene un comportamiento adecuado que garantice el proceso y puede hacerlo sacar por la fuerza pública. ¿Sí? Eso es clarísimo y eso sí está, No, sí, está establecido claro, por ley. está claro. Por eso digo, ahí lo que nosotros recomendamos es, más desde lo político, desde la agrupación, que se acuerde con las otras fuerzas el tema de cantidad de sobres, en caso de que haya un exceso, siempre fue 3, pero por ahí en esta situación podemos hablar de 5, de 6. En algún momento inclusive hubo una elección de esa que fueron kilométricas en cargos, que eran como de ocho partes, que se llegaba hasta un error de 10 en padrones que eran muy grandes, porque eran padrones de hasta 350 personas, ¿se acuerdan? Ahora, como se ampliaron las mesas, se supone que los padrones son más chicos. Otra pregunta. Una pregunta ahí entonces, porque viene la tercera Sí. pregunta ahí. Tengo entendido por lo que inclusive puso una compañera, creo, un compañero acá en el chat. En en el talón de BUP van a venir 350 planillas, Ujú, ¿no? Que son ujú, 350 lectores. Por ujú. lo tanto, si hay errores, van a venir contemplados ese porcentaje por ahí excedente. No. Por lo tanto, tiene que dar 350 como en cualquier elección anterior. Eso Exactamente. quiere decir entonces que tenemos que preservar ese voto, ya sea de forma adentro del sobre o en la observación en el acta. Yo, por ejemplo, como fiscal general, obviamente le voy a proponer seguramente a los demás fiscales generales de las otras fuerzas, le voy a decir, bueno, pues lleguemos a un acuerdo previo al inicio, en el caso, previo al inicio del comicio en el colegio, llegamos a un acuerdo a que si de repente pasan estas cosas, hay más errores que sobres, dejemos establecido en el acta tal cosa. Ahí Sí, da una respuesta, Claudia, que esto nosotros no lo dimos con porcentajes, pero que lo habíamos dicho, es que además de las que vienen por padrón, que de mínima, yo dije de mínima, no dije el porcentaje, de lo que se llamaría de contingencia, o que son ese número de más que hay de boletas, es un 5% más. O sea, si son 300 50, empadronados, le dan tienen que. 17,5, se complica, yo, 18, no Claro, digo. bueno, pero sería eso, tendría No, que no, haber por por eso lo menos, digo, son 20, ponele, 20 tendría que más. haber 17, 18, en 300, si hay 300 electores, tiene que haber entre 17 y 18 boletas más de los 300. Tendría que haber por lo menos 317 o 318 boletas, ¿sí? Para esa contingencia, justamente, para el margen de error. De todas maneras, a ver esto, perdón, digo esto y ahí no hablo más. Digo, de todas maneras, esto tengamos en cuenta. Nunca vamos a tener el 100%. Como máximo tendríamos un 80, que sabemos que no va a ser así, supongamos un 60 y pico. Ahí ya tenemos un margen de contingencia, de boletas de más. ¿Se entiende? ¿Está, Gustavo? La respuesta. ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Lo pedimos por teléfono, porque yo Las fuerzas pedí de toda la seguridad plata. o las fuerzas Apaga. Y me van a pasó estar que el habilitadas en la comprobante última que tú lo pregunta. pagaste. A ver, hay micrófonos abiertos. ¿Podemos apagarlos? La última pregunta, nada más para no acaparar más Sí. nada. No, Gustavo, sí, por Simplemente, favor. las fuerzas de seguridad y las que estén apostadas al comicio, ¿van a venir también como en los anteriores comicios con distintas formas? ¿Van a poder votar? ¿No van a poder votar? No lo sabemos eso, porque en realidad la elección esta fue provincial y tuvo determinadas características. En la elección de diciembre, perdón, de octubre, nos va a pasar que encontremos algunos agregados al padrón y otros no, que ha pasado en otras elecciones. Y la otra cuestión también es que algo que nos pasó en la elección provincial es que los delegados electorales o responsables de escuelas, que en general son directivos,
no estaban incluidos. Y decía que podían votar si estaban agregados, si estaban en alguna de las mesas. En general no coincidía y ahí hubo muchos delegados que no pudieron votar. En esto, si mantiene el parámetro de la elección nacional, que eso lo vamos a saber, no lo tenemos, pero lo vamos a saber en breve, sí va a estar incluido. Puede pasar también que no esté incluido, que en general las fuerzas de seguridad y el delegado de escuela se incluye en una sola mesa dentro de todas las que hay en la escuela, ¿sí? Hay algo que dice que el padrón, el padrón ya está, se los podemos pasar. Alguien preguntó algo respecto al padrón. Al momento el padrón no está actualizado con las autoridades de las instituciones. No, claro, porque está el padrón sin autoridades, o sea, está el padrón. A ver, lo que hoy podemos leer, que si quieren ahora les mandamos el link del padrón actualizado, se lo mandamos a todos para que puedan hacer igual, creo que ya les habrá llegado. Lo que aparece ahí no aparecen las autoridades, ¿sí? de mesa, porque eso obviamente hay altas y bajas. Cuando está la confirmación, ahí antes de la impresión del padrón se agregan, deberían agregarse las autoridades de mesa y deberían agregarse las fuerzas de seguridad afectadas. Tengamos en cuenta esto, que la fuerza de seguridad afectada en esta no es la policía de la provincia de Buenos Aires, sino que es el Ejército Nacional, ¿sí? O sea, vamos a tener otras figuras dentro de lo que es la fuerza de seguridad. A eso iba mi Cristian, pregunta, sí. levantado la mano. Muy bien. Bien. Cristian, ¿levantaste la mano? Sí, ¿cómo les va, compañeros? Para dos o tres cositas, Marcelo. Muy buena la aclaración de los de las boletas de contingencia. Las mesas van a ser de 350 votantes, eso ya está estipulado. O sea, y como bien vos dijiste, no, por lo que se está viendo, no vamos a superar más del 80%. Ojalá si lo superaría, sea superior, pero bueno. La segunda cuestión es que los agregados, como vos bien decías, de las escuelas, o sea, los directivos que están a cargo de las escuelas, van a estar solamente en el padrón del presidente de mesa, como así también la gendarmería, que en este caso, en las de octubre va a actuar, que no actuó en las de septiembre porque eran elecciones provinciales y fue la policía comunal de cada distrito. Y otra cuestión, que es una pregunta para ¿qué pasa si un elector no quiere agarrar la lapicera que le da el presidente de mesa? Él se lleva su propia lapicera. En realidad la lapicera se entrega porque al momento para devolverle el documento y la constancia de votación, debe devolver la lapicera y ahí se hace. Ahora, si hubiera una boleta, no hay forma de que traiga la boleta de su casa porque no existe duplicación en este caso. Pero supongamos que es una persona que, no sé, que por sus anteojos ve mejor con un fibrón mientras esté marcado. Lo que dijo Walter es claro, siempre y cuando no tache todo, puede ser una cruz, un tilde, pintar el recuadrito, póngale color celestito al recuadrito. Más que nada hago la pregunta, Marcelo, por eso, porque se había hablado mucho y era más que nada para hacerlo una aclaración, para que vos puedas aclarar justamente esto. Que si se salía del cuadrito, que si no se salía, que si era de color, no era de color, o sea, todo eso, o sea, los fiscales vamos a estar... Todo eso vale porque se considera la intención del votante. Exacto. Y eso es lo que tenemos que defender nosotros. Es la intención del votante. Si le salió más chueco, menos chueco, hizo un cuadrado, hizo un circulito, hizo un punto, hizo una X, hizo un tilde, no se puede anular ese voto. No se puede anular ese voto. Yo, compañero, y acá me salgo un cachito, Marcelo, y pido disculpas porque sé que después me puede retar. Aboguemos mucho que existe el voto asistido, más que nada en estas elecciones para las personas adultas. El voto asistido es muy importante y no lo asiste ni el gendarme ni la autoridad de mesa, lo asiste la persona que pueda acompañar a ese mayor. Eso es muy importante para nosotros y más que nada por lo que dijo hoy Marcelo, que tenemos otro partido que tiene muy parecidos los colores y todo lo demás. Sabiendo que estamos en el lugar séptimo,
y la banderita argentina, bueno, lugar 7, la banderita argentina, y si esa persona mayor no se anima, acompañémoslo porque es muy importante. Gracias y me muteo. Gracias. Gracias, Cristian. ¿Alguna otra pregunta por ahí respecto a la fiscalización? A ver, como para repasar. Nosotros llegamos antes, vemos que se adecua el lugar, se hace el acta inicial de escrutinio y la firmamos como fiscales. No vamos a tener nuestra propia grilla, que eso se organiza cada uno, que está el número donde vamos tachando qué número y la copia del padrón. Se lee en el mismo orden que fue siempre, sin número de orden, nombre de apellido, documento y tipo de documento. Algunas cuestiones con los documentos en el que nos ha pasado, y bueno, hay como distintas miradas. ¿Vieron el tarjeta celeste que dice documento no apto para votar? Justamente el que dice documento no apto para votar es apto para votar. Parece una contradicción, pero es así, porque ese documento venía acompañado de la libreta celeste, que era donde estaba el tipo de ejemplar, porque eso nos ha pasado en algunas mesas, ¿sí? Entonces, ese documento, bueno, también como siempre sabemos que es que el ejemplar no puede ser anterior al que está en el... Marcelo, Hola, Marcelo, soy María de Lanús, María Cánovas. Hola, María. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, noches. Tuvimos un problema con la presidente de mesa. Mi mesa, yo estuve en la técnica 9 de Lanús el día de las elecciones pasadas. La persona esta era bastante... no dejaba votar a los que venían con ese ejemplar, con ese documento. Fue bastante tediosa la situación, porque así todo hablando con el delegado electoral de la escuela, acordando con la fiscal que estaba del otro partido, que era de la Libertad Avanza, teníamos el mismo criterio. Ellos querían votar. Llamé a la fiscal general de mi partido, también decía lo mismo, le explicó, vino la policía y así todo, ella no dejaba votar. Mira, en ese caso nos ha pasado situaciones, ¿cuál es el procedimiento? La delegada electoral o delegada de escuela tiene que comunicarse con la Junta Electoral. Ellos tienen un número directo para comunicarse Sí, con la pero Junta vos Electoral. imaginate ese día, la demanda que había, que esta situación se repetía en muchas escuelas, no hubo manera de comunicarse. Entonces, las dos personas, eran dos hermanos que ellos, el derecho al voto, querían que se les respetaba desde ya, se quedaron en el lugar y hasta que no votaron, no dejaron avanzar la fila. Fue una situación terrible. Bueno, Bueno, votaron. a ver, pero perdón, digo, si ustedes tienen identidad, la verdad que es muy gorra lo que voy a decir, pero digo, si ustedes tienen, digo, inclusive los fiscales generales identificada cuál fue la situación y la mesa, directamente hagan una presentación con nombre y apellido de qué pasó en esa situación en correo para que no sea citada esta persona. A ver, Claro, sí. me parece que tienen esa herramienta previo a citación. Presenten, si hay, pueden hacerlo con otras fuerzas, si es con otras fuerzas mejor, cuál fue la situación y cuáles fueron los inconvenientes. Entonces digo que esta persona no sea citada si en lugar de facilitar el proceso eleccionario lo está obstaculizando, ¿sí? Lo Entonces me estaba parece que... obstaculizando y además por eso fue la que hice la pregunta que en el chat que puse si se volvían a repetir los mismos presidentes de mesa, ¿no? No lo sabemos eso porque lo que decíamos al principio, la citación es a Y partir en de... el caso, otra pregunta, y en el caso que no se presenten los presidentes de mesa, ¿nosotros nos podemos postular los fiscales para ser presidente de No, mesa? no. Ah, Solamente es por orden, es los que están empadronados en ese padrón, por lo tanto, el sí, primero que se presenta, ahí la autoridad perfecto, de la escuela lo perfecto. tiene que convocar. Nosotros no podemos, salvo que justo coincidamos que estamos en esa mesa, Sí. hemos empadronado, que es muy poca la coincidencia, pero digo, por ahí justo coincide y nos podemos ofrecer. Somos los primeros que nos presentamos, entonces nos quedamos como autoridad de mesa. Perfecto.
Perfecto. Perdón, Sí. perdón, dije que no iba a hablar más. Compañera, en el caso que te pase que no se presenta la autoridad de mesa, siempre llegamos, si podemos tener a alguien en la fila, como dice Marcelo, para que pueda votar, como votante sería genial. Y si no, la autoridad de la escuela puede reemplazar con un suplente de otra mesa el presidente de la autoridad. El Sí, pero suplente. Perfecto. siempre está perfecto, Cristian, pero no un fiscal, sino una autoridad No, no, que no. Fiscal esté nunca, suplente. nunca. Claro, Un claro. suplente sí puede, Perfecto. lo puede Sí. reemplazar. A ver, ese suplente vota en la mesa que le Y toca después y se va. después empieza a reemplazar. Exacto, que normalmente eso Bueno, hace que retrase el comienzo. Está El Cecilia de comienzo. Tapalqué levantando la mano y está José Espinosa de Mar del Plata levantando la mano. A ver, Cecilia. Cecilia de Tapalqué, ¿a dónde estás? Ahí están las tres compañeras. Quieren hacer una pregunta. Estamos. Ahí está. Hola, buenas noches, compañeros. Dos cuestiones. No nos quedó muy claro, acá estamos todos dormidos, ¿cómo sería el voto asistido? ¿Quién acompañaría al elector en el caso de que no, de que solicite ser asistido en la urna, digamos, para marcar que no vea bien, no tenga algún inconveniente? ¿Quién lo puede asistir? Un familiar, un Un amigo. familiar. No pueden indicar. Un familiar o un amigo. Él puede ir acompañado y va con esa persona, entra al cuarto Con oscuro o cualquier a la... persona que haya acompañado puede ser asistido. Perfecto. Y la otra No, pregunta es, perdón, en el caso... no podemos nosotros ni ningún fiscal asistirlo. ¿Sí? Exacto, muy bien, Pero Marcelo. Perfecto. sí, pero sí, si alguien, yo puedo decir lo positivo, yo digo los no, ¿viste? Que estamos como en tándem. Pero Está sí bien, puede, suponiendo que el sí. fiscal sea su familiar, Ahí sí, si es familiar puede. Sí. claro. Muy bien lo que Bien, dice Marcelo, sí puede. Lo que siempre se trata, o al menos lo que se intenta, es, si somos fiscales y sabemos que vamos a acompañar a alguien, primero acompañemos que vote esa persona y después nos sentamos como fiscal. ¿Por qué? Porque perfecto. puede estar que digan que es voto inducido, toda la cuestión y se llama un quilombo que no lo necesitamos en plena elección. Ujú. Bien. Bien. Y en aquellas instituciones, como por ejemplo en las instituciones rurales, en donde la urna se saca hasta la vereda, porque alguna persona no puede acceder a la institución, ¿se puede hacer en este caso? La urna no se puede sacar a la vereda. Ya hace un Sí. montón de Acá, elecciones. acá en Tapalqué, los fiscales se han puesto de acuerdo en las instituciones, más que nada rurales, donde las personas no pueden acceder, y acompañados por policía o gendarme que han estado, el presidente de mesa sale con la urna y el elector emite su voto. Esos Eh, fueron acuerdos previos es un a acuerdo, la... pero no corresponde por ley, ¿eh? No corresponde, Cecilia. No. Bien. De hecho, mira, ha habido situaciones donde dice la urna no se puede sacar, pero se saca. En realidad ha habido situaciones, por ejemplo, de que por acceso no puede y por ahí con el auto se llega a lo más cercano. Y en algunos casos, obviamente, esto también va mucho en la voluntad de la autoridad que está en la escuela, ha pedido al municipio que aporte, por ejemplo, una silla de rueda para estos casos, y en esos casos que pueda llegar hasta la mesa de acceso, de acceso para personas con algún tipo de discapacidad, pueda llegar con la silla de rueda. Pero la urna no puede sacarse, por más que vaya vigilada por gendarmería, el presidente y todos los fiscales atrás en caminito, porque deberían sacarse, inclusive en las anteriores, todas las boletas para que él tenga la opción, porque si no es un voto, ¿cómo lo hace? ¿Sí? Y en este Eh, caso, es llevar, al por llevar algo, por algo existen los cuartos oscuros accesibles.
Exacto, que están al principio. Normalmente el primer cuarto, en este caso va a ser el primer sector donde estén armadas las cabinas, va a ser la del cuarto de accesibilidad fácil, ¿sí? Pero no puede hacerse Perfecto. su accesibilidad. Si lo hacen, bueno, digo, a ver, pero no debería ser lo que se puede hacer, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, chicas? Ah, ¿No? perdón. Por ahora estamos bien. Gracias, Gustavo, compañeros. no, por favor, Gustavo de Mar del Plata, había levantado la mano. Gustavo. Sí, Gustavo. no, No, yo no. preguntaba si había alguna persona, algún compañero o compañera acá en este Zoom que tenga que fiscalizar en Cava, primera cosa. Y segundo, se me ocurre para este caso último que acaba de denunciar la compañera, como la urna no tiene que trasladarse, como bien lo explicaron, si el votante puede emitir su voto. O sea, la planilla se le puede dar para que vaya, en el caso de que la persona sea una persona discapacitada, esté adentro de un coche. Hoy, por ejemplo, les voy a dar un caso así muy chiquitito. A mí me toca hacer por mi trabajo informaciones sumarias. Y tenía una persona a la cual le tenía que hacer tomar los datos personales y no podía moverse del auto. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Irme, correr a la calle donde estaba la persona en el auto, verificar la identidad y después realizar el trámite. Bueno, vamos a este caso nuestro de ahora. El presidente de mesa le puede otorgar la BUP a la persona que acompaña a la persona que no puede moverse, se le entrega en el auto, podría entregársela en el auto, sin que los demás miren, hace su voto, dobla. Nosotros por allí tendríamos que tener la precaución de tener algún boligoma o algo como para poder cerciorarse de que ese voto no va a ser visto por nadie. Y después, entre todos, vemos cómo ese voto va a la urna. Esa sería una alternativa en el caso de una persona que no pueda movilizarse por modos propios. Creo yo, no sé si corresponde, es una idea que se me ocurrió. Podría hacerse, Gustavo, está bien lo que planteas porque en este caso no tiene todas las boletas, sino que él le dan la BUP, yo acá tengo una hoja, sí, se lo doy, cierra el auto, ahí hace su voto, me devuelve la lapicera, le facilito que firme y le doy la constancia. Y con todos los fiscales llevaría para que se ponga la urna. No debería poder hacerse porque justamente está el cuarto de acceso para casos de discapacidad. Si hubiera un acuerdo de todas las fuerzas políticas de hacerlo de esa manera, se hace, digo, a ver, y si es necesario dejarlo en acta, se deja, y si no, no se deja en acta, y pasó y nadie se enteró. Digo, y estuve garantizando, porque lo que uno tiene, pero sobre todo es función de la autoridad de mesa, contrario a lo que decía la compañera de Lanús, es hacer que el proceso se concrete y que el ciudadano o la ciudadana vote, ¿sí? Que si tiene la intención de acercarse y votar, que tenga las condiciones de votar. Entonces eso es lo que tenemos que facilitar, nunca podemos obstaculizar. Por lo tanto, esto que dice Gustavo puede ser una opción. E inclusive si en un paraje rural está el acuerdo de que se saque la urna, por ahí no es ni necesario pegar, ¿sí? Esa boleta se le pone ahí y pone en el mismo momento, o le ayudamos nosotros a poner dentro de la urna si esto se saca la urna. Ahora, si ustedes nos preguntan, legalmente la urna no se puede sacar. Nosotros tenemos que decir lo que corresponde legalmente, ¿sí? Porque puede pasar que haya una autoridad que en ese caso diga no, de ninguna manera se mueve, y es correcto, de ninguna manera se mueve, ¿sí? El proceso no lo permitiría. No sé si está la respuesta, Gustavo. Melissa, Buenas tardes, disculpen, justo quería hacer una aclaración respecto a eso. A mí me tocó ser delegada electoral en estas elecciones y sí, la normativa dice que no puede salir de la institución educativa. Y ahí es donde hay un gris, porque la institución educativa abarca el patio, abarca todo. A mí me tocó en una escuela rural donde el patio es enorme y se puede ingresar el auto a la escuela.
Entonces ahí se hizo un acuerdo con las fuerzas, se hizo un acuerdo con las autoridades provinciales en este caso, donde se podía acercar el auto hasta la puerta porque tampoco hay fácil accesibilidad, el cuarto oscuro de fácil accesibilidad en los parajes rurales, generalmente es una sola mesa con pocos electores, entonces ahí se puede jugar un poco más con ese gris, si se quiere, no en una escuela donde hay 1.500 o 3.000 votantes en el centro de, no sé, de Yo, alguna ciudad del Está bien, conurbano. Teresa, está perfecto la aclaración, por eso digo, estas cosas se pueden hacer y está bien la aclaración que hiciste como delegada electoral, que dice que no se puede sacar de la institución educativa. La institución educativa, claro, es todo el predio. Yo el Es caso que amplia. tenía era de una escuela urbana, que la delegada, que era compañera, los fiscales generales no querían que votara porque sospechaban de la afiliación de la compañera. Entonces ella abrió un portón de atrás, hizo entrar al auto, al patio de la escuela, y había previsto, conociendo además el padrón, había previsto esas características y había pedido una silla de ruedas. Entonces la persona bajó con la silla de ruedas y pudo llegar contra la bronca de La Libertad Avanza a votar. ¿Sí? Pero bueno, nada, uno, digo, lo que tiene que hacer es facilitar la votación y nosotros como delegados también un poco exigir a la autoridad de mesa que lo haga. ¿Sí? Así que bueno, gracias por tu aclaración. José Espinosa. A ver, José, adelante. ¿Pudiste desmutearte? No se escucha, José. A ver si te desmuteas. Fíjate si puedes sacar, porque Ahí están está, ¿me abiertos. escucha? Sí, sí, perfecto. Bien. Anoté varias cosas, un par primero saludos, perdón, saludo a Cristian, y anoté un par de preguntas. A la primera, el tipo de veda, ya que va a haber carteles pegados afuera, la boleta va a estar de 5 candidatos y afuera va a estar toda la lista completa. ¿Qué tipo de veda está permitida, digamos? Esa como primera pregunta. La otra pregunta es, ¿qué pasa? Se habló sobre la boleta error si está mal cortada. ¿Qué pasa si el elector hace un error? Sale el cuarto de la cajilla, digamos, esta, y dice, me equivoqué, quiero otra boleta. ¿Qué se hace en ese momento? Y después sobre el recuento, sobre los utensilios que se le da al presidente, ya que acá es sobre marca, puede haber presidentes que tengan tendencia política, es posible, sobre esos utensilios que se utiliza, ¿qué utiliza para para el recuento? Hola, en cuanto a la situación que vos explicabas de un elector que dice que pide una nueva boleta porque se votó mal o no sé, se arrepintió o lo que fuera, se puede hacer y ahí se tiene que asentar en acta. Eso sí, se tiene que asentar en acta que esa boleta digamos, hay que dar una nueva boleta, pero siempre está todo asentado en acta. O sea, acá lo importante es que cualquier boleta que no esté dentro de la urna tiene que estar especificada en el acta, ¿no? O Eh, sea, todas las boletas van a venir numeradas sobre lo que son el padrón y tienen que figurar tal cual. Claro, exacto, que la boleta 8, bueno, se asienta en acta que no fue utilizada por error, por marcorde o porque el elector se Se arrepintió, equivocó. por lo que fuere, pero tiene que todo estar sentado en acta, ¿sí? En este caso con las boletas. No, esa era una, no sé cuál era otra. La principal, el tipo de veda, ya que va a haber carteles de candidatos afuera explicativos que van en la boleta, ¿qué tipo de veda va a haber? Porque va a haber tanto muestrario en la boleta, cosa afuera del cuarto oscuro, y sobre el No, pero ingreso a la eso es el día de la elección se van a poner a exponer las listas. No, no, sí, pero ¿qué tipo de vedas? No sé. Se me antoja a mí ir con la remera del PJ, no me Ah, van a no. poder. O sea, eso es lo que me intriga.
porque al ser una elección diferente, donde siempre fue una veda total, esta no es veda total. Vos querés votar como en Estados Unidos, que podés ir con la... No, 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 pero da el caso, da la probabilidad. No sé, eso no nos dieron ninguna información. No han No, dado información. Bien. no te puedo decir eso. Y el otro, los utensilios del recuento del presidente, ya que puede haber tendencia política de un presidente de mesa, entra en la probabilidad que pueda marcar o qué es, porque qué le Es dan, que digamos. ahí los fiscales su mayor labor durante el acto eleccionario va a ser Al precisamente final. en la apertura de Claro, las urnas. Ahí La va, apertura, ahí va a claro. ser digamos, el fragor de la batalla. Vas a estar 10 horas, digamos, trabajando muy poco, más que todo observando que se asiente en el acta y eso. Pero en el momento del escrutinio es donde se va a poner en juego todo esto. Sobre todo con las dudas con el mal marcada la boleta. Imagínate que uno marca entre dos agrupaciones, la sí, sí, X. sí. Sí, sí, está ¿Entendés? toda la Bueno, esas probabilidad. son todas las situaciones que se van a dar seguramente. Bueno, ahí el escrutinio va a ser el tema de la fiscalización real. No, 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 me queda. La Sí, lo de la veda. musculatura fiscalizadora va a ser en la etapa del escrutinio. Bien. Acá está planteando tu compañero revisar las boletas que no sean de otro distrito. No en este caso, porque esta es una boleta única en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Es la misma boleta con las 9 columnas en toda la provincia de Buenos Aires. Toda la provincia de Buenos Aires votamos lo mismo. Votamos solo diputados nacionales para hacer el recambio de 35 diputados nacionales. A otras provincias le corresponde parte de diputado y parte de senadores, otras solo senadores. Nosotros es la misma boleta única y tampoco hay posibilidad, como no hay cuarto, de que sean, por ahí quien preguntó entró más tarde. Acá no hay cuarto. El presidente, si querés, Walter, reiterar esa primera parte que tiene el... Sí, digamos que como debut electoral está bueno porque solamente se vota una categoría esta vez. Votamos diputados o diputadas nacionales, nada más. Como debut está bueno porque no tenemos un montón de categorías, ¿no? No tenemos una mega boleta. Pensemos que podríamos tener megas boletas si hubiéramos sido todos, ¿no? En el caso, imagínense las próximas, las presidenciales, ¿no? Este, y el caso de estas casillas, son 3 casillas por espacio. O sea, en un mismo aula puede haber hasta 3 casillas. En un pasillo pueden estar puestas 3 casillas. Eso, porque son casillas en realidad, son como los vimos en las fotos de la presentación. Perdón, Walter, buenas tardes. Una consulta, ¿puede ser que se haya modificado el tema de lo de la exhibición de las boletas y que en vez de ser en donde se cuelgan normalmente los padrones, sea adentro de lo que eran antes los cuartos oscuros, adentro del aula? No, tienen que estar expuestas, están expuestas una sola vez en la escuela, digamos, donde están los padrones. Eso fue la Ujú. información que nos dio la justicia electoral. Por ejemplo, Está bárbaro. esto que estoy diciendo, si hubo un cambio, no sé. La justicia electoral nos dijo que estaban expuestas en la escuela como están expuestos los padrones. Sí. ¿Sí? Ujú. Van a estar Porque bueno, expuestas las boletas completas con todos los candidatos a diputados nacionales. Los ahí 35 más sus preguntan suplentes. si las BUP no utilizadas se les hace una raya para inutilizarlas. No, no se hace raya para inutilizarlas. No, no, no. Está inutilizada y se entrega. María Fernanda, ¿Y qué dale. hacemos entonces en ese caso? Perdón, Marcelo. No, se devuelve. Vieron que después está el procedimiento de qué cosas se devuelven en el sobre marrón, qué cosas se devuelven en el sobre que va cerrado, y ahí va a estar el instructivo de dónde se guardan esas, que seguramente va a ser junto con la urna con los votos emitidos. ¿Sí? Eso no está todavía, está ahí, va a estar en ese momento el instructivo, que es lo que tiene que saber la autoridad de mesa, que se guarda en cada cosa. Vieron que está el sobre madera, está es transparente, el plástico transparente y la urna. Normalmente debería esto guardarse en la urna junto con el padrón utilizado y ahí se llega. Pero eso no está todavía definido cómo va a ser, pero suponemos que es la misma metodología.
¿sí? ¿Sabes por qué la pregunta, no? ¿Sabes por qué la Por pregunta? si pueden sumar algún otro más y meter algún otro más. Obviamente, muy fácil hacerlo. Es muy fácil hacerlo, sí. Por eso nosotros, el papel, digo, del fiscal, como dice Walter, es en el final, pero durante el proceso tampoco dormirnos, porque vamos a estar medio no haciendo nada, no va a estar controlando boletas porque no hay boleta adentro, pero tenemos que estar controlando si en una el presidente o la presidenta o el suplente no metió una boletita de más, porque también tiene su posicionamiento político, puede hacerlo. Por eso estar atentos a eso, ¿sí? Porque además en esta es muy fácil porque no firman los fiscales. No se firma por una cuestión de practicidad, porque se está sacando el troquelado. Imagínense si fuera eso, pasar por los 5 o por los 9, si hubiera 9 fiscales. Entonces lo firma el presidente y eventualmente el suplente y se le da a la persona, al elector, ¿sí? Pero al no tener tampoco ese control, yo he sido muchas veces autoridad de mesa y siempre tenía como, para evitar el pasaje de sobres, firmar con una lapicera de otro color, ¿sí? Entonces, y que muestre, cosa entonces al momento de votar, inmediatamente no necesitaba ni anteojo ni nada, veía que el color era otro y que esa era la firma, ¿sí? Ahora esa posibilidad no la tenemos, entonces estar atentos siempre, y eso acordarlo con todos los fiscales, como de mirar al presidente o la presidenta de mesa, ¿sí? Porque puede hacer una trampa, ¿por qué no? No está exento de que lo haga. Perdón, es María Fernanda. Sí, hola compañeros, compañeras. Hola, Quería María. preguntarte, Walter, si el acta final de escrutinio sería parecido al que se hizo ahora o cambia, digamos, el esquema final del recuento. Después, por otro lado, nosotros tenemos el sistema de ir tachando los renglones, van votando, digamos, porque contamos los fiscales con un padrón para la mesa que estamos. Y después, si el votante, una vez que emitió el voto en la urna, la boleta, lleva troquel y además firma, como siempre, digamos, si todas esas partes son iguales a las anteriores. Sí, 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 esas son iguales a las anteriores, sí, tal cual. Y el acta de escrutinio es Es igual. igual que, Es igual, es igual. sí. A ver, paso 1. Llega el elector, presidente lee los datos y los fiscales controlan. Paso 2. Se le da la boleta troquelada y la lapicera y va a la cabina. Paso 3. Vuelve con el voto en caso de que esté bien cerrado, que no pase todo eso, porque si no ahí se enquilomba. Mete el voto. Paso siguiente. Nosotros somos la autoridad de mesa, perdón, firma el elector y la autoridad de mesa le firma la constancia y le da el documento y buenas tardes, buenos días, señor, señora. ¿Sí? Pero bueno, puede pasar que en ese proceso entre que caminó de la cabina a Gozo vino con el sobre al revés y un voto cantado, todo lo que decía Walter, no lo cerró bien o bien y nos dice, no, la verdad que me confundí, me dan otro, entonces ahí se para porque hay que meter esa boleta book en un sobre, hay que hacer un acta que tal número de orden se anuló por error, y tienen que firmar los fiscales. O sea, eso nos puede retrasar el proceso y que la cola se alargue y que la gente se enoje. Bueno, todo eso nos puede pasar. Y entiendo otra cosita, al no haber corte de boleta, digamos, posible, el recuento va a ser rapidísimo, Pasa porque, rapidísimo. porque evidentemente no hay partes que hagan que para una categoría voté, pero el otro es en blanco, digamos, esta resta, la diferencia que hacíamos va a ser. Nos viene en esta genial, porque vamos a poner todos los que están, los que tienen la tilde, la pintada, la cruz en tal cosa, por un lado, por otro, los en blanco por otro, y por descarte en el pizarrón, lo vamos contando. Tiene que salir muy rápido el escrutinio, tiene que ser muy rápido. Porque en esta que tenemos uno solo, las provincias que tienen diputados y senadores los quiero ver, pero bueno, para nosotros esta va a ser fácil. Sí. O en el caso de las provincias que mantienen el viejo sistema y tienen que votar 2 veces. También, claro. Tienen que Puede ser el hacerlo. mismo día.
Claro, si hubiésemos ido todos juntos el 26 de octubre, hubiéramos tenido dos elecciones, dos momentos eleccionarios. Uno de Uno la con boleto. elección por boleta única papel y la otra elección tradicional de las boletas. Tal cual. ¿Sí? Hubiera sido un debut, o sea, un debut de la BUP con dos tipos de elecciones, ¿sí? Y con dos sistemas de coeficientes, o sea, bueno, todo lo que después hubiese pasado. Por eso que como debut está bueno porque es una sola categoría, como para aprender, digamos, como aprendizaje electoral está bueno porque es mucho más simple al momento del acto eleccionario. Bueno, bien, creo que estamos, sí, y nosotros ahora esto se graba y después a través de Lucía se los vamos a hacer llegar. Walter, el Power también, si querés, yo lo tengo, se Sí, los lo paso a tenés los... que socializar. Lo único que está, el Power es completo, tienen toda la parte de elección provincial, pero están muy bien marcados los capítulos para que ustedes lo puedan ver. Perfecto, perfecto. Bueno, compañeros, compañeras, quedamos cualquier cosa, atentos, atentas. Esperemos haya servido, Walter. Gracias. Eh, Gracias. Bueno, muchas y, gracias. Feliz día al profesor, profesora. Gracias. bueno.